verdad es que el libro este, el del desencanto al populismo, en cuanto salió, en cuanto el editor me lo alcanzó, cuando se lo di a Germán Cano, que es el otro autor, el coautor, pues es una conversación entre los dos que habíamos grabado en mi casa, le dije, se tendría que llamar al revés, se tendría que llamar del populismo al desencanto, porque allá en España hay, de manera distinta, otro efecto de desencanto. Y Germán me dijo, la verdad que cuando venía para aquí, varios amigos me han dicho, ¿por qué no lo titularon al revés? O sea que la situación, por diversos caminos distintos, por coyunturas de complejidades diferentes, dio lugar a que allá también se hiciera esa misma broma, digamos. En cuanto al libro, y para traerlo a la pregunta que ha hecho Glenn, ¿no? En primer lugar, unas pinceladas de la cuestión del libro, ¿no? La palabra desencanto viene de una película que fue muy famosa cuando yo llego a España, se llama El Desencanto, justamente, de una familia franquista y un poeta loco de verdad, que fue el primer interlocutor que tuve sobre la obra de Lacan. Y resulta que hay algo que desborda la película. La palabra desencanto se instala en la sociedad, tiene una pregnancia definitiva y empieza a circular por distintos medios, de que justo cuando está comenzando la llamada transición democrática, cuando incluso está a punto de ganar el Partido Socialista, cuando se vislumbra ya el ingreso de España a la Unión Europea, se vuelve muy fuerte la palabra desencanto. Es decir, que lo que se suponía que se estaba esperando que se produjera, sin embargo, en medio de ese devenir, irrumpe una palabra que juega de un modo opuesto, es decir, toma una relevancia determinada, un significante que habla de una, bueno, tiene significaciones diversas, pero en general habla como de una decepción o una desilusión o algo que verdaderamente ha trastornado una expectativa que se tenía. Así que han pasado 40 años de aquello, y una primera parte del libro es dedicarnos a desentrañar por qué aparece esa palabra. Pero desentrañar por qué aparece esa palabra nos lleva a preguntarnos qué es una nación después de haber vivido un genocidio, qué es una nación después de una dictadura. Y por supuesto que nos lleva a interrogarnos acerca de que las dictaduras no tienen finales meramente cronológicos, que los efectos de una dictadura no culminan cuando comienza la denominada transición democrática, sino que hay una serie de corrientes subterráneas, a veces muy sutiles, que fueron generadas en el proceso mismo de la dictadura, que persisten, se readaptan, se transforman, se metamorfosean y vuelven a reaparecer bajo otras formas, pero ya adaptadas a la nueva situación. De hecho, la transición, eso es lo que, la transición española digo ahora, ¿no? Es lo que le daría una explicación a la importancia que tomó en España la palabra desencanto. En realidad es la época en donde sucede en el campo de la izquierda lo siguiente: la palabra revolución pierde su vigencia histórica. La palabra revolución, con todo lo que tenía como perteneciente a la tradición marxista, es decir, la idea de un proceso histórico, un sujeto que lo sostenía, una ley de la historia a cumplir, un proceso que iba a transformar todo el orden social, una ruptura que iba a dar lugar a un comienzo absoluto. Es decir, desencanto quiere decir que las izquierdas no pueden ya sostenerse en el término revolución. Y si se examina en aquel entonces todo lo que sucede, que es lo que hacemos en el libro, el PC ingresa al eurocomunismo, la socialdemocracia gira, vamos a decir, hacia el centro liberal, y se prepara lo que en el libro caracterizamos como el intelectual orgánico de España. Es el diario El País y el Grupo Prisa, que se transforma
bajo un maquillaje progresista en un diario, digamos, que definitivamente marca las distintas corrientes de opinión de la sociedad española, es decir, llega mucho más lejos que los diarios que procedían del franquismo, como el ABC, que es monárquico y conservador, o muchos de la izquierda de allá, Manuel Montalbán, Harold Tickler, que ustedes tal vez, muchos filósofos de allá, pero que progresivamente se va transformando. Hoy en día la editorial del País y los domingos es, vamos a decir, un proceso de vargallosización, si se me permite el neologismo es decir, hay una idea siempre como con maneras progresistas de que los países castigados, los países vulnerables, los procesos complejos que intentan desde los países periféricos cambiar las lógicas de distribución del ingreso, los procesos que tratan de abrir un campo para la justicia y la soberanía, son tratados siempre como populistas, demagógicos y sobre todo invirtiendo de manera perversa algo que había surgido en el contexto del existencialismo de Sartre. Sartre hablaba de mala fe cuando un sujeto no se hacía cargo de lo que le sucedía a él y hacía siempre responsable a las circunstancias, a la historia, al sistema capitalista, es decir, descargaba su responsabilidad en otra cosa. Para eso Sartre utilizaba la expresión mala fe, incluso daba un ejemplo culminante, es decir, un joven en la carta al humanismo, no, en el existencialismo no es un humanismo, un joven tiene que decir entre la madre enferma o seguir militando en la resistencia. Y también ahí Sartre dice, no tiene justificación, elija lo que elija, de eso es responsable, no puede decir elegí esto, elegí aquello. O sea, muestra el carácter forzado de las elecciones, pero las elecciones, aún siendo muy forzadas, son elecciones de las que uno se tiene que hacer responsable. Es más, tal vez toda auténtica elección sea forzada. Bueno, una estrategia mediática fue invertir esto. Ahora los países pobres, los países destruidos, eran responsables ellos, trasladaron algo que el existencialismo lo había pensado en el orden de los sujetos al orden de lo social, y entonces África es responsable de ser África, América Latina es responsable de ser América Latina, porque en todos esos países o bien hay déficits institucionales, o están dominados por un caudillismo premoderno, o han fracasado todas las tradiciones republicanas, o no se han tomado las reformas que serían las necesarias para introducirse en la modernidad. Bueno, entonces ese fue un gran centro de irradiación, digamos, el grupo Prisa, que lo analizamos pormenorizadamente. Añadiendo esto que les comentaba antes, medir las consecuencias de qué ha significado que la palabra revolución se haya retirado de la gramática política, es decir, muchos de los que están aquí presentes son jóvenes, pero otros como yo recordarán que en aquel entonces la impronta de la Revolución Cubana, hay un texto de Kant que se llama El entusiasmo, donde él dice, se llama ¿qué es la ilustración? Pero habla del afecto del entusiasmo, ¿no? Y Kant dice, no me importa discutir qué ha sucedido internamente en la Revolución Francesa, lo importante es el entusiasmo que ha generado, ¿no? Bueno, Cuba fue el entusiasmo en aquel entonces, y la idea de que la revolución tenía verdaderamente un sentido histórico y que los pueblos estaban abocados a ese devenir, que había una ley histórica que necesariamente llevaba a eso, ¿eh? Las clases trabajadoras eran clases en sí, pero cuando se constituían en su para sí, pasaban del en sí al para sí y se volvían sujetos del proceso revolucionario. Esto provoca un desencanto enorme porque se empieza a ver, todavía no se cayó el muro de Berlín, pero hay, vamos a decir, una anticipación de este tema cuando se empieza a captar la fuerza del capitalismo.
O sea, el desencanto empieza a hacer que se toma nota, empieza a significar de que se toma nota de que esta mutación del capitalismo que denominamos neoliberalismo tiene tantos dispositivos. Vamos a brevemente detenernos en la palabra dispositivo. Dispositivo quiere decir aquello que nos pone a disposición de, es decir, tiene tales dispositivos que logra lentamente ir construyendo, esto es un tema mío un modo de producción, como decía Marx, no solamente económico, sino también de subjetividad. Es decir, el capitalismo ya no es solamente una infraestructura económica que determina en última instancia todos los procesos sociales, sino que esos mismos procesos sociales en su génesis ya están de algún modo siempre jugando en el interior de las reglas del propio capitalismo. Entonces ahí ya toma otra fuerza la palabra desencanto, porque se empieza a entender que surge, vamos a decir, una exigencia de cómo pensar entonces lo político, dado de que la gestión política, diferencio político de política, dado de que la gestión política es hacerse cargo de todo el andamiaje que el propio capitalismo ha construido, y dado de que el capitalismo ya no es fácil en su etapa neoliberal de ser separado en términos de el capitalismo es el mercado, el Estado en cambio es lo público, lo social. Son categorías que empiezan a entrar, vamos a decir, sus fronteras se empiezan a disolver. El capitalismo es una fuerza, y especialmente el neoliberalismo, que configura un nuevo tipo de racionalidad, de dispositivo, como dije antes, que va hasta el último confín de la vida, y ya la separación público-privado, Estado-mercado, empiezan a ponerse en tela de juicio, porque los procedimientos del capitalismo, sus dispositivos, funcionan también en lo público. Por ejemplo, lo que ha ido tomando forma progresiva, ¿no? La idea de volver a la subjetividad, a cada uno un capital humano que se tiene que estar permanentemente dando valor a sí mismo, automaximizándose, rindiendo cada vez más, estando siempre en un estado de permanente competencia con nosotros y consigo mismo. Y hay una serie de dispositivos públicos, por ejemplo en los colegios en donde van los niños, ya son evaluados, testeados, examinados para ver qué competencia y performance van a... O sea, hoy en día uno se puede equivocar muy temprano, porque es todo evaluable, calculable, planificable desde el comienzo. Así que la idea de que lo privado, ¿no?, rige todo es cierta, pero la potencia que tiene el neoliberalismo hace que uno se tenga que replantear muchas categorías, porque el neoliberalismo es la primera, vamos a decir, etapa del capitalismo, en donde ya, a la vez, es tal vez la última, el proceso de concentración financiera ha logrado capturar todos los órdenes sociales, todos los lazos sociales, todas las estructuras subjetivas, y por lo tanto empieza a percibirse que los proyectos políticos no pueden ser concebidos como procesos históricos permanentes y eternos. Por un lado, no hay más revolución, por lo tanto la palabra democracia vuelve al centro de la escena, pero a la vez no hay democracia si uno se instala para siempre en el gobierno. Uno de los impas, y esto lo digo con muchísimo respeto porque de última estaré del lado que me toque estar, con Venezuela, pero uno de los impas en los que, a mi juicio, ingresó el proceso venezolano es que en vez de pensar en términos de construcción hegemónica, se dejó llevar más bien por la tesis cubana y manejó la idea de revolución
bolivariana, socialismo del siglo XXI, que no sabemos lo que es, porque no sabemos qué es lo que sería después del neoliberalismo, después del capitalismo. Eso forma parte también del desencanto, de que ya no hay un nombre propio que asigne qué es lo que hay después de. Ese exterior en este momento no se puede nombrar. Y como decía Hegel, cuando uno tiene ideas que no están encarnadas en la realidad, las tiene que forzar, ¿no? Entonces, si se habla de revolución del siglo XXI, burguesía, socialismo del siglo XXI, proceso revolucionario, bueno, no hay ninguna otra manera que estar 100 años en el gobierno, un poco lo ha intentado Cuba. Lo que pasa es que Cuba tenía efectivamente unos soportes internacionales que le permitieron durante bastante tiempo sostenerse. Así que el problema que se produjo fue que el capitalismo empezó a tener esta potencia que yo denomino ilimitada, es una especie de flujo permanente asignificante, es decir, que no tiene lugares donde cortar nada, incluso va llevando las cosas a tal estado en donde no se sabe nunca qué es importante o qué no lo es, no tiene esos puntos de amarre que antes garantizaban los procesos de sentido. Esto en una facultad de comunicación creo que es importante atenderlo, es decir, es un tipo de dispositivo que hace que todo el tiempo suceda algo y a la vez no suceda nada, ¿no? Por ejemplo, yo esta mañana vi las posibilidades de que Trump tire una bomba nuclear en Corea, o que Corea tire una bomba nuclear. ¿Sucede algo? Sí, efectivamente uno dice eso, y le comenté a mi hija en España, bueno, por ahí hay una guerra nuclear, pero a la vez puede, no puede, sí, sucederá, no sucederá. Un día esto será Mad Max, será una mezcla de Matrix y Mad Max, pero hasta, es decir, todo hay un impedimento estructural en discernir una vez que se han destruido los puntos de amarre simbólico que el capitalismo ha logrado verdaderamente destituir. Es decir, que el escenario es la democracia. Ahora, claro, el escenario es la democracia, no hay más remedio que aceptarlo, porque es el último lugar que nos queda para poder articular lo político. Incluso es el último lugar que nos queda para articular lo político de un modo diferente al de la gestión de la política. Yo distingo político de política. La política es la gestión, las instituciones, las administraciones, los códigos jurídicos, todos los procedimientos que son necesarios para sostener algo de coordinar una nación con las instituciones, con el derecho y con las relaciones internacionales. Y otra cosa es un proceso transformador. Hoy en día, después de la palabra revolución, les aclaro que en mi generación la palabra democracia no teníamos, con respecto a esa palabra, no recuerdo tener ningún debate serio con ningún compañero con esa palabra, ¿no? Nos parecía, por supuesto, un concepto burgués, una construcción formal al servicio de los intereses de la burguesía. Pero claro, teníamos un problema, entonces metíamos también el derecho al servicio de la burguesía, y también metíamos, por supuesto, el Parlamento, y también es decir, había que redefinirlo todo. O sea que el cuento democrático nos parecía un artilugio inventado como lo decía Marx, ¿no? Cuando decía capital más mental, es decir, libertad de prensa, libertad de opinión, libertad para circular y libertad para explotar, fundamentalmente. Así que nos habíamos quedado en la idea de decir, esta democracia no es más que un medio para el gran fin, que es la extracción de plusvalía por parte de la burguesía. Pero como ahora no podemos disponer de eso, se juega en la democracia. Y resulta que entonces, cuando se juega en la democracia, el corte que uno esperaba que podía producir el hecho revolucionario no aparece. Entonces, es como si uno tuviera que aceptar, y acá voy un poco a la pregunta de Potolsky, que uno juega con las reglas del otro, que uno juega en el campo del otro, que uno no juega
como alternativa. Por eso hay corrientes de pensamiento con mucho prestigio en Europa que son, vamos a decir, autonomistas, es decir, nada que ver con el Estado. La teoría del acontecimiento de Badiou, la teoría de la multitud de Toninelli, la teoría de Berardi sobre buscar lugares de esparcimiento gozoso. Bueno, a mí me parecen ingenuas todas, ¿no? Tengo un gran respeto por todos ellos, pero los considero ingenuos, ¿no? O sea, no creo que, o sea, son interesantes porque son teorías, como ellos mismos dicen, de la sustracción, del nomadismo, ¿no? Y por supuesto son grandes filósofos que se han ocupado en generar una obra sistemática, pero supongamos, mi amigo Badiou, con el que he estado en distintas circunstancias, ¿no? Para él hay solo sujeto cuando hay un acontecimiento, mientras tanto los seres humanos son animales, ¿no? Y uno se desanimaliza cuando algún acontecimiento, o bien poético, o bien político, o bien matemático, político, matemático, filosófico, bueno, son 4 acontecimientos y ahí... Amoroso. Sí, el amoroso, que siempre tengo el problema con eso, que para no meter en psicoanálisis metió la palabra amor. Amoroso, entonces, hasta que uno no vivió el amoroso, el poético, el matemático y el político, es un cuerpo hablante que está ahí en el estadio animal y no se ha vuelto sujeto. Como le dije yo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un poco aristocrática la teoría, ¿no? Es decir, el sujeto se vuelve recién sujeto cuando se incorpora fielmente a un acontecimiento. Y él se da el lujo de decir el capital parlamentarismo. Bueno, si nos diéramos ese lujo nosotros aquí, no sé con qué recursos contaríamos. Por ejemplo, él ahora se le pidió el voto en contra de Le Pen y dijo que votaba en blanco igual que Rancière, ¿no? Que no votan porque la democracia sigue siendo la estratagema del capitalismo. Para nosotros el problema es que no hay más remedio que aceptarla como un campo de disputa, como lo que Gramsci llamaría un campo de la batalla cultural y de la guerra de posiciones. Y, por lo tanto, también al Estado. Es decir, no podemos ceder sobre eso, ¿no? Porque si optáramos por otras vías, bueno, las de la sustracción esta o de las del nomadismo europeo serían casi graciosas aquí, ¿no? Y las otras vías, que serían las violentas, es donde nos están esperando. Tienen fabricado perfectamente el lugar para que uno vaya a ese casillero. De hecho, con la terrible desaparición de este muchacho, yo mismo, claro, quedo perplejo porque como no dejo de ser una persona que vive allá, no termino de procesar de qué son capaces, ¿no? Porque los días ya me he visto un informe de una revolución mapuche que se quedaba con toda la Patagonia y yo dije, bueno, hay un ejército de psicópatas seriales que hay en la televisión aquí, que les aseguro es absolutamente, también como es una facultad de comunicación, lo digo, no es común eso, haber juntado tantos tipos con mentalidad de servicios de inteligencia y verdaderos psicópatas crueles como se ve en la televisión aquí, porque allá es aburrido, allá lo que se ve es un tipo de derecha que argumenta diciendo, mira, si tú llegas al gobierno esto va a ser un caos, los que entendemos de verdad cómo se maneja todo este tinglado somos nosotros, así que mejor tú tranquilo porque no vas a introducir nada bueno, porque tú, mira, tus ideas no son muy fáciles de llevar a la práctica, serán muy bonitas, pero no vas a poder hacer nada. Hasta ahí llega. Es decir, acá mandan a matar en el fondo. La matriz discursiva de los tipos que hay hablando por la televisión es la misma que mandó a la muerte a la gente. Y la vuelven a usar con toda impunidad. Bueno, pero bueno, el asunto es que Potocki me dijo, y ahora cómo vivirías la escena. Y sí, claro, hay un desánimo porque uno ha hecho un proceso anterior, político muy importante, yo creo que el kirchnerismo lo fue, y yo creo que lo fue porque generó cosas que iban más allá del propio kirchnerismo. Yo juzgo a un proceso político en su importancia cuando logra generar cosas que incluso van más allá de lo que se había
en principio propuesto, es decir, el kirchnerismo abrió corrientes, generó superficies de inscripción de determinadas prácticas, generó una cultura militante, e incluso, esto me lleva a algunas peleas con mis amigos, generó la posibilidad, la única posibilidad que había, que era de salir de una hermenéutica confusa del peronismo, que solo se podía hacer desde el interior mismo del peronismo, ¿no? Y también creo que es un gran mérito del kirchnerismo haberlo podido generar, ¿no? Con todo respeto a los compañeros peronistas que estén en la sala, pertenezco a esta tradición, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno sale de Podemos, hay un acto simbólico que hay que hacer. No se sale así nomás. Es decir, uno se inscribió, si tiene que salir, como está inscrito, tiene que dar cuenta de por qué salió. Y de cualquier partido, del comunista o del socialista, es decir, aquí por esta tradición movimentista se ha generado un transfugismo estructural que hace que una persona esté aquí y después esté aquí y después esté aquí y no necesite dar cuenta de nada. Eso a mí me parece que es un problema. Yo no tengo la solución de esto, lo hablaba el otro día, tuve la oportunidad de hablar con Máximo Kirchner, le dije, a mí me parece, yo no sé si habría que inventar un partido, pero sí una estructura donde la inscripción en la misma tuviera algún valor y por lo tanto salir de la misma también lo tuviera, ¿no? Porque esto de que una persona por razones de la interna puede desplazarse sin ninguna consecuencia de un punto a otro, me parece que es un tema que, vamos a decir, en España se usa la palabra tránsfuga, no como aquí. Quiere decir cuando alguien deja una organización, ¿no? Bueno, se vuelve estructural poder dejar una organización sin dar cuenta de lo mismo. Bueno, entonces el desencanto aquí, es verdad que hubo un gran proceso y fue fácilmente desmontable. Es decir, la amargura que hay es que efectivamente apareció un gobierno que se constituyó y funciona como un grupo de tareas y desmonta en muy poco tiempo, ¿no? Ya tengo amigos que dicen, si hubiéramos hecho un proceso revolucionario de verdad y hubiéramos expropiado Clarín, prohibido a la nata, destruido esto, destruido lo otro, sacado de la empresa, o sea, ustedes no aplauden lo que digo yo, aplauden lo que habría que hacer. Claro, pero lo que pasa es que habría... Ahí lo dijo Mozart. Sí, pero habría que reparar entonces en qué paso estamos, es decir, habría que reparar si verdaderamente después tendríamos posibilidades de volver, es decir, porque, o sea, es como el ejemplo que di antes de Venezuela, habría que ver si teníamos medios, es decir, hay un secreto que está en el deseo, no en la demanda, acá hago una diferencia lacaniana, que es la insistencia, ¿no? Es decir, a pesar de que mi amigo Laclau hablaba mucho de las demandas, yo siempre pienso que el deseo es algo que, como dice Lacan, es inarticulable porque nadie lo puede nombrar, pero está articulado, ¿no? Y que su característica más importante es la de insistir. Es preferible tal vez insistir y no decir, bueno, si no, expropiamos Clarín, nos quedamos con el papel prensa, echamos a todos, ¿no? Porque eso sería la idea de, bueno, estamos en un proceso revolucionario. Estamos en un proceso donde podemos después quedarnos 100 años, ¿no? Y yo creo que el desafío ahí es ver qué tipo de experiencia contrahegemónica se puede construir, porque la verdad es que generar, y eso forma parte también del desencanto mundial, un imaginario cultural alternativo al neoliberalismo es muy difícil. Muy difícil. Es fácil criticarlo. Es fácil mostrar cómo son las piezas de su dispositivo. Es fácil, en todo caso, hay muchos estudiosos además sobre el tema y todo un debate sobre cómo caracterizarlo.
Es mucho más rica hoy en día la caracterización teórica del neoliberalismo que la explicación de su salida, ¿no? Es decir, eso es algo que podemos... la salida, con la salida insistimos, digamos, pero no tenemos una teoría que verdaderamente nos dé cuenta y que a priori la podamos implementar como diciendo, bueno, este es un proceso de emancipación y el proceso de emancipación va a seguir los siguientes pasos y esos pasos se van a cumplir. No. Vamos sobre la marcha insistiendo, ¿no? Y insistimos una vez más y, como decía Samuel Beckett, fracasamos una vez y volvemos a fracasar otra vez, fracasando cada vez mejor, ¿no? Pero no tenemos una teoría sobre cómo caminar directo hacia. Esa era la gran alegría que ofrecía el término revolución y el gran desastre también, ¿no? Porque atrás de esa alegría no se midieron bien las correlaciones de fuerza, ¿no? Y no se midió tampoco el nivel de exposición que conllevaba y la lógica sacrificial implícita en la cuestión, ¿no? Por ejemplo, yo a veces veo a teóricos europeos, un pequeño libro de Badiou, En busca de lo real. Él dice que el enemigo es el capital parlamentarismo, como dije antes, y hay que ir a lo real mismo, que sería el modo de producción capitalista, y destruirlo. Pero lo que no aclara en el libro es cuántos muertos hay que poner para eso. ¿Y quién los va a poner? Y además de ponerlos, ¿quién se va a hacer cargo si eso después finaliza trágicamente? Bueno, este es un primer panorama, digamos. Es decir, no creo que haya otra posibilidad que recuperar la democracia, incluso radicalizándola. O sea, arrebatándosela a la oligarquía. Para eso solo es posible si el peronismo es de izquierda, ¿no? O sea, porque yo eso del peronismo como un nombre sagrado que en una especie de siempre centro equilibrado donde reaparece siempre y todo eso, no. O sea, el peronismo, además creo que se ve retroactivamente, ninguna derecha del mundo lo asume. La derecha ya se ha dado cuenta. Por ahí la izquierda no se dio cuenta, pero la derecha sí se ha dado cuenta que no se puede reivindicar el peronismo. Antes en Europa se lo tomaba como una patología. Pero ahora no, ahora de hecho a Podemos le dice, ustedes son peronistas. Porque se han dado cuenta de que sí, que fue un proceso de construcción popular, hegemónico, y retroactivamente, en los hechos, porque para mí el peronismo es mucho más importante que el Perón, fue un proceso de reapropiación del pueblo de la democracia. Y por eso lo considero un proyecto de izquierda. Y si no es de izquierda, a mí no me interesa. O sea, este peronismo así domesticado y profesional que hay, que está además inventado para neutralizar al kirchnerismo y sus posibilidades, desde luego, no, me parece otra astucia del neoliberalismo. Por ejemplo, le escuché al candidato, ni Macri ni Cristina, Argentina. Eso no puede ser el peronismo. Y si lo es, no me interesa. Esto que decís, que el peronismo fue más que Perón, ¿no? Y esa reapropiación del pueblo. ¿Por qué pensás que después de los 12 años el kirchnerismo no pudo ser más que sus líderes que lo conducen? ¿Por qué se dio este desplazamiento y en alguna medida un retroceso? Porque un problema que hablaba siempre con mi querido amigo Laclau es que uno puede tener, como por ejemplo sucede ahora en Argentina, también en España, montones de manifestaciones de distintos tipos, de distintos sectores, ¿no? Eso evidencia de que hay una situación de crisis. No de crisis orgánica, como diría Gramsci, pero supongamos, hay una crisis de representación ya, ¿no? Hay un montón de gente que se manifiesta pues no se siente reconocida en sus demandas básicas, ¿no?
Pero resulta que hasta que esa cadena de demandas no se articule, pueden suceder 1000 cosas de esas por día y no ocurrir nada en términos serios de un proyecto transformador. Para que realmente empiece a suceder algo importante, todas esas demandas parciales se tienen que articular en una cadena equivalencial. El problema es que uno no puede anticipar de antemano quién las va a articular, ¿no? Normalmente se articulan cuando surge la figura lógica, voy a decir, para no decir el carisma, la figura lógica de un líder, ¿no? Pero uno al líder no lo puede establecer de antemano, es aquel que se hace cargo de las diferentes demandas que eran parciales y contingentemente, transitoriamente las unifica. Ahora, esto no se puede determinar de entrada y uno no tiene un modo de decir fulano de tal reúne todas las condiciones para unificarlas. Y además todo eso sucede en el interior mismo del neoliberalismo, no en su exterior. Una vez estaba en una mesa con Álvaro Linera que habló de las sociedades post-neoliberales, refiriéndose a las nuestras, y yo le dije que sinceramente no veía que fuéramos sociedades post-neoliberales, veía que dentro del post-neoliberalismo habíamos intentado poner límites, poner frenos, poner condiciones, establecer lo que Walter Benjamin llama frenos de mano, es decir, más revolucionario del neoliberalismo no se puede ser porque ellos mismos son los que están reinventándose permanentemente y usando la palabra revolución en todo. Aquí mismo se usó revolución de la alegría, ¿no? Y se lo ve eso muy claro con lo contenta que se ve a la gente por la calle. Entonces, claro, después de 12 años queda el interrogante de ver si realmente las huellas que han quedado de la experiencia kirchnerista son capaces de generar este proceso de articulación que no está garantizado por el malestar social que hay. Porque si hay algo que se rompió, y eso tiene mucho que ver con también la retirada de la palabra revolución, es el nexo causal entre un gran malestar y entonces el surgimiento de una gran vocación o de un gran proyecto transformador. Está roto eso. Puede haber un malestar horrible, puede estar la situación fatal y que no ocurra nada. Esa era una idea de contradicción que se manejaba mucho en la tradición marxista, que no funciona más. Es decir, puede haber razones, justificaciones, malestar, montones de sectores en estado de discordancia social y que no ocurra nada. De hecho, nosotros mismos en otra época hubiéramos dicho, dadas las condiciones estructurales que hay en la situación económica argentina, en el 2019 no puede ganar Macri. No, ya no lo podemos decir eso. Eso era cuando teníamos la idea de la infraestructura y la sobredeterminación de la infraestructura en última instancia. Es muy interesante y apasionante. Además aquí está una de las grandes especialistas en Althusser, que es Natalia Romé. Tengo que hablar con muchísimo cuidado porque ella es verdaderamente una estudiosa brillante del campo althusseriano. Pero hoy en día, si nos atuviéramos a ese concepto y dejáramos otros fenómenos que creo que han ingresado en la política, como las identificaciones, el odio, en fin, un montón de factores nuevos que determinan. Uno no puede decir, Trump ganó porque representaba, bueno, no se sabe bien qué representaba, pero lo que sí acuñó es todo un proceso identificatorio que irrumpió con una fuerza enorme en los Estados Unidos, incluso garantizando que iba a perjudicar a un montón de gente que ya empezó a perjudicar. Es decir que uno no tiene ya esas posibilidades de análisis, no son convenientes. Uno no puede decir, mira, dada la situación, por ejemplo, es una, ya lo deben haber escuchado porque circuló en todas las entrevistas
que me han hecho porque quedé tan impactado ese día. Yo venía en un taxi, lamento usar el ejemplo del taxista, algunos me decían típica clase media, que va en taxi, bueno, pero vivo en España les aseguro que hablo con los albañiles, con los muchachos de la manta, soy muy callejero, vivo en la calle desde los 12 años, en el sentido de que estuve siempre en la calle. Pero bueno, acá el taxista, yo le dije, mire, separémoslo de la discusión ideológica, política, porque no vamos a ninguna parte. Pues vi cómo venía la mano y era imposible. Digo, vamos a los hechos, le digo, ¿cómo está usted? ¿Cómo trabaja? ¿Qué? Me dijo, mira, yo prefiero estar peor con este gobierno que mejor con Cristina. Pero ahí está un argumento irrebatible. Digo, bueno, me dijo, yo prefiero no comer carne, no hacer más el asado, laburar 14 horas, pero no la quiero ver más. Bueno, este fenómeno muestra que el nexo ese entre una respuesta política y los propios intereses debe ser rediscutido. El señor quiere tener razón con Macri aún en contra de sus propios intereses. Toda la base social del Partido Comunista que apoyaba a Marine Le Pen, ¿de verdad creía que Marine Le Pen los iba a representar? Lo único que le creí siempre a Marine Le Pen es que iba a mandar a los barcos franceses a atacar los barcos de los inmigrantes y que les iba a quitar la nacionalidad francesa a todos los extranjeros que ella veía como sospechosos de terrorismo. Es lo único que le creí siempre. Por eso mi discusión con Laclau y con Chantal de que la palabra populismo no debería valer para hablar de populismo de izquierda y populismo de derecha. O es populismo de izquierda o no es. Los otros son movimientos identitarios, tradicionales, que están construidos en una lógica masculina del todo y la excepción, son totalidades que están amenazadas por una excepción que suele ser siempre el extranjero, que impediría que esa identidad histórica se realice y que la contamina y que hay que poner el muro para los mexicanos y en Europa lo que está ocurriendo con los magrebíes y el Islam y eso. No veo nada populista. Ahora, la palabra populista hemos perdido la batalla. No la podemos usar. Nadie puede decir, Podemos no puede decir somos populistas. Sí, se quedó para ellos. Es un regalito que les vino, como Venezuela. Lo de Venezuela digo de sí, porque en España estuvo 8 meses en la tapa y la población española, con todo mi respeto, si les preguntábamos dónde quedaba Venezuela en el mapa, hubiera estado en apuros varios. Y sin embargo, marcó toda la campaña electoral. Luego, para mi sorpresa, en Francia, la campaña de Mélenchon, le decían un go Mélenchon. Y yo dije, bueno, ya también acá es Venezuela el tema. Y ahora Corbyn el otro día le preguntaron si era chavista en Inglaterra. O sea que ha dado el tema. Y el término populismo lo mismo, es como dije antes, una palabra de ellos. Y a diferencia del movimiento gay que revirtió la palabra queer y se apropió, o como Eva Perón, que transformó la palabra descamisado, la palabra grasita, en una palabra propia, revirtió performativamente el insulto, que son momentos siempre muy interesantes del lenguaje, cuando a través de un acto performativo alguien se apropia de una palabra y la arranca de su significación habitual y la hace suya, ¿no? Bueno, eso con la palabra populismo no lo pudimos hacer. Sí, yo trato de usar, por ejemplo, una izquierda popular. Sí. Sí, yo uso yo trato de moverme dentro de esos movimientos nacionales y populares o la izquierda popular, ¿no? Aunque de todas maneras cuando escribo pongo populismo de izquierda, y Chantal va a sacar un libro ahora que se llama Populismo de Izquierda, a pesar de las discusiones que tuvo conmigo. Le insistí tanto de que no le pudimos regalar esa palabra a Le Pen, a Trump y a cualquier demagogo, ¿no? Que, bueno, en realidad populismo es lo que vino en lugar de la palabra revolución. Y es la idea de decir, dado que no hay un proceso revolucionario, hay una construcción política que no puede dejar de lado la democracia y que la tiene que radicalizar y extender al pueblo
y a la vez tiene que construir un pueblo. Yo no creo que Le Pen construya pueblo alguno, no creo que Trump construya pueblo alguno. O sea que no veo legítima la palabra populismo para calificar esos fenómenos. O sea, por ejemplo, yo no veo que Macri tenga una cultura hegemónica o que se proponga, no, es una mezcla de estetización, autoayuda y policía. Pero eso no es una construcción cultural hegemónica. O sea, lo que veo es un conglomerado que hace a su dispositivo. Tampoco creo que tenga un genio al lado, que dura en vano, que sé yo. Tiene el dispositivo que funciona con una matriz muy básica en todas partes. En todas partes se ha dicho, ustedes han participado de una fiesta, han dilapidado y ahora tienen que pagar. En todas partes han dicho, acá se gastó lo que no se tenía y entonces ahora tenemos que remontar la cuesta. Es un ABC, pero lo interesante es por qué la gente se adhiere a eso. Porque hay un montón de gente que siente que la política es una interferencia, que las cosas funcionan bien en la medida que no te molesten con lo político. Ahí sí están fabricando un nuevo tipo de subjetividad. Hay muchísima gente que querría vivir en un mundo donde la política no los perturbe y no tenga que estar discutiendo, ¿no?, con el familiar que viene a hinchar las pelotas con temas políticos o con el amigo que saca a relucir temas, ¿no? No quiere vivir en un mundo donde eso aparezca. No goza con eso, vamos a decirlo en términos lacanianos. No realiza ninguna satisfacción a través de lo político. Mire, en todo caso sí lo que le puedo decir es, primero no es que nos quitaron la palabra revolución. La palabra revolución ella misma encontró sus propias limitaciones históricas en los procesos revolucionarios, ¿no? O sea, se encontró con problemas muy serios para realizar lo que pretendía realizar. Se encontró en el camino es decir, hay un tema aquí que es siempre que hay que diferenciar un acto instituyente de la institución que después lo va a acoger, albergar y embarcar. Es el problema de Lenin. Él sabía que tenía que haber una revolución, pero luego había que organizarla. Entonces fabricó rápidamente los textos, el Estado y la Revolución, qué hacer. O sea, el problema es del día después. ¿Qué es lo que pasa? Que un acto instituyente es siempre muy atractivo. Ya que usted habla de ese momento de placer, puede tener incluso el riesgo de perder la vida, pero no deja de ser algo épico, si usted me apura, mesiánico, si usted me apura, hasta podría decir religioso, ¿no? Participar de un hecho histórico, ¿no? Pero resulta que después, como pasa con el amor, hay que institucionalizarlo, porque si no, uno no termina de enterarse en qué consistió ese acto instituyente. O sea, el problema es que después hay que empezar a organizar todo. Hay que darle a ese acto, por ejemplo, el 15M fue un acto maravilloso en España. Podemos es la institución que traduce ese acto. El 17 de octubre fue un acontecimiento fundacional. Luego vino la institucionalización de eso, ¿no? Bueno, el problema es que hay una dialéctica fatal entre estos dos términos, porque la institución está hecha para matar un poco al acto instituyente, ¿no? Para no hacerse cargo, porque en el acto instituyente hay algo, vamos a decir, no hay jerarquías, no hay arriba y abajo, se insinúan por ahí algunos líderes, pero no, todo eso permanece en un estado todavía germinal. El problema es que después dicen, no, bueno, tenemos que poner acá un secretario general, acá tiene que venir no sé quién, y aquí está aquí, ¿por qué no está este? Y bueno, no, está este, ¿no? Le hace incluso Podemos la interna que tuvo muy prematura, si se quiere. O sea que hay un problema entre lo instituyente y lo institucional, ¿no?
Por eso la gente está enamorada, pero después igual se quiere casar para ver si estaba enamorada de verdad, pero resulta que se casa y la diferencia que era entre el estar enamorada y casarse, hay que saber pilotarla muy bien, ¿no? Bueno, luego después la palabra cambio. Yo no estoy muy a favor del cambio, en el sentido de que más bien entramos en una época donde habría que discutir qué merece ser conservado. Es decir, yo creo que el cambio sí que es un gran programa del neoliberalismo, cambiar todo el tiempo todo, ¿no? Y hay ciertas cosas, como digo con unos amigos en España, revolucionarios en lo económico, reformistas con las instituciones y conservadores con el sujeto. Hay ciertas cuestiones en donde habría que proteger al sujeto de los innumerables cambios que se proponen, que no son más que el retorno de lo mismo, o sea, del circuito de la mercancía encubierto, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema muy delicado y muy complejo. Eso segundo que estás diciendo permanece en estado de interrogación, ¿no? Lo que te puedo decir al respecto es que a mí me gustó que estuviera la palabra ciudadana, porque creo que el kirchnerismo, o sea, está la palabra victoria, que pertenece a la tradición sin duda peronista. Pero la palabra ciudadana es buena, porque si analizamos el kirchnerismo incorporó muchísimas cosas de la tradición republicana liberal. El matrimonio igualitario, los derechos humanos, la ley de asignación universal, es decir, fue un gran creador de ciudadanía. Es decir, que conjugar, no regalar los conceptos de ciudadanía y república a la derecha me pareció una operación interesante. No puedo responder a si eso después verdaderamente va a tener la operatividad, ¿no? Pero me parece que que con esa elección salió de una falsa dicotomía, como hay muchísimas en la historia argentina. Es decir, por ejemplo, los españoles hacen muchos congresos que se llaman más o menos de este estilo: populismo o república. Bueno, uno de los grandes filósofos que admiro hizo uno de estos, pero yo no veo yo creo que fue una experiencia popular, pero que sin embargo generó institucionalmente, desde el punto de vista republicano, muchas más cosas que los supuestos republicanos que hablan en este país. Es decir, que la emergencia de la ciudadanía fue muy importante durante el kirchnerismo, porque Mirta Legrand, digamos, no está producida ahora, ¿no? Yo igual sigo pensando que hay una especificidad argentina, ¿eh? Hay varios. Mira, por ejemplo, el hecho de que, o sea, allá hay un montón de realities, programas ridículos, banales, qué sé yo, que tienen un montón de audiencia, pero ninguno habla de política. El hecho de que marquen la agenda política personajes como Susana Jiménez, Mirta Legrand o Baby Checopar es una cosa. Habría que pensar primero en qué cultura fueron generados semejantes bichos, ¿no? Para extender un poco más la cosa de no solamente la mera crítica desde el exterior, sino decir, bueno, ¿este país qué es si tiene tantos personajes así? Porque no tiene uno, tiene psicópatas al por mayor y gente bastante cruel y desagradable, ¿no? Entonces, sí, me insinúas y atiendo a tu reflexión de que el peronismo pudo haber generado, puede ser, pero yo creo que son creadores ellos mismos de cosas, de sus propias maldades. Yo no he visto jamás una cosa así. No, o sea, yo me asombro cada vez que prendo la televisión, y sobre todo porque digo, bueno, vamos a poner un poco de monstruos. Hago así y empiezan a salir por todas partes y es uno peor que otro. El más monstruoso de todos es ese que pone cara de rubiecito bueno y dice, ¿me estás diciendo o sea, me estás diciendo que vos me estás diciendo? Bueno, eso
no sé, fue el kirchnerismo, no sé, pero todos tienen unas condiciones notables para ejercer cosas muy, muy perversas, muy equívocas, muy jugando con la división del otro, siempre tratando de fracturar. Es una constante de la historia argentina, ¿no? Sí. Bueno, básicamente el puente está en que hay un capítulo que se llama Malas Noticias, la expresión es mía, y hay otro que se llama El intruso populista, ¿no? Porque así como con la palabra hay problemas, y se usó mucho y estuvo tan presente como la palabra desencanto, diríamos, el desencanto fue la palabra de los 80, de la movida, bueno, fue uno de los significantes amos de los años 80. El populismo marca todo este periodo en España. Se rompe el bipartidismo, España se vuelve a indagar a sí misma, se interroga sobre la monarquía. Bueno, es algo que escribí en página 12 con el título El efecto Podemos. Porque ¿qué ocurre? Aunque la palabra aunque no nos podamos apropiar de la palabra, sí tenemos que asumir los problemas teóricos que ha generado esa palabra. Creo que no hay más remedio que afrontarlos a todos. Es decir, hoy en día la construcción del pueblo y del sujeto pueblo frente a los dispositivos liberales sigue siendo crucial. La construcción de una clase hegemónica, en el sentido de que la clase proletaria histórica está fragmentada y que debe ser articulada, sigue siendo fundamental. La idea de que intervienen en la política procesos que no están solamente ligados a los intereses económicos sigue siendo fundamental. Por lo tanto, bien, dejamos entre paréntesis la palabra populismo, pero asumimos integralmente todas esas problemáticas, de manera crítica, volviendo sobre ellas. Si ves el libro ya vas a ver que Germán tiene a veces diferencias conmigo, bueno, en fin, ahí hay un montón de temas, pero no veo otra salida que asumir los problemas teóricos que fueron generados a partir de la emergencia de esa palabra a través de un pensador argentino que había razonado no en términos de mayo del 68, sino en términos del peronismo, ¿no? Entonces sí, ese sería el nexo, ¿no? El desencanto es el modo en que aparece el declive de la revolución. Y el populismo es la manera en que vuelven a aparecer lógicas emancipatorias no revolucionarias. No tengo ningún interés en defender la alternancia. Si me decís, soy marxista, ¿no? Y necesito siempre ver las fuerzas materiales en juego. Si vos me decís cuál es la fuerza material que nos va a permitir eludir la alternancia, encantado. Pero me la tenés que presentar, porque si yo ya sé que la alternancia nos desmontan todo, nos arruinan, y no me creo el cuento democrático ni nada de eso. Lo que sí quiero que se me presente de qué manera, por ejemplo en España fue un pequeño paso romper el bipartidismo, porque había una alternancia entre dos partidos que lo único que hacían era cambiar fichas con respecto a un mismo consenso en relación a la estructura económica. Bueno, yo creo que fue una apuesta muy interesante hacer emerger otra cosa. Como creo que el kirchnerismo puede hacer emerger aquí algo que ya también se presentaba como un bipartidismo, ¿no? Entre las fuerzas, vamos a decir, conservadoras neoliberales y el peronismo domesticado, ¿no? Entonces esta tercera posibilidad me parece que puede dar lugar a algo interesante. El proceso venezolano era importantísimo para toda América Latina, era un referente clave Chávez, y yo lo seguía con mucha atención. Ahora, como creo en la teoría, creo de verdad que si uno no tiene, es decir, así como sé que con la teoría no se puede predecir, también sé que si careces de teoría te puedes equivocar mucho. Y creo que trasladaron de una manera mecánica el modelo cubano. Vamos a llegar para quedarnos. Para eso tenés que traspasar la frontera democrática. En un contexto internacional donde cuando haces eso, ya estás
justo como el candidato que buscan. Venezuela, lo siento que lo tenga que decir así, ha sido funcional a toda la restauración conservadora en América Latina y a toda la derecha mundial, te diría, que la ha utilizado. Es decir, así como la ETA era funcional al Partido Popular, y si no hubiera sido por los militantes históricos de ETA que agarraron a los pibes y dijeron, se acabó, no matan más a nadie, vamos a hacer una fuerza política, que es Bildu, si seguían matando, es decir, el PP rezaba para que siguieran matando. Es decir, no, era absolutamente funcional. Lo mismo ocurre con el proceso venezolano en este momento. Es decir, acá la 125 estuvo parado 2 meses este país y no hubo un solo muerto. Tendremos que reconocer también que hay diferencias, ¿no? Es decir, ¿para qué ibas a llegar a los 164 muertos? ¿En nombre de qué proceso? Y ahora, si esto avanza y termina en una guerra, como decís vos, que es probable, como Siria, ¿qué? ¿Va a quedar ese país en la ruina para siempre? ¿Y valía la pena? Yo no creo, y ahí voy a ser muy duro, ya dije que por legado y por herencia, yo escribí un texto, en mi posición sobre Venezuela en la tecla ñ. Así que voy a estar del lado que tengo que estar, estaré con Maduro. Pero lo que no creo es que los errores solo se deban a la ofensiva imperialista. Creo que han tenido problemas estructurales muy serios. Y conozco gente, que no necesito nombrar aquí, muy involucrados en el proceso venezolano, que vivieron allí y que me describieron muchos de los procesos internos que no daban para la retórica que en cambio se empleaba. O sea que el proceso se fue debilitando desde dentro también. Y ojalá salga bien. Ojalá pongo todos mis anhelos en que eso termine bien y que se pueda resolver de algún modo. Es decir, ofrecerle a las personas, el macrismo vino a desorganizar tu vida. Está bien la frase, pero habrá que ver si es suficiente con la idea de que entonces me sumo a un proyecto que vuelva a poner las cosas en un cierto orden donde la vida sea soportable. Eso no creo que se pueda anticipar. En realidad, después de escuchar 1000 versiones acerca de por qué perdimos, creo que tampoco, ayer Kicillof lo dijo muy bien, que él no sabía por qué habíamos perdido, que se puede nombrar, pero en definitiva es múltiple el tema, es muy difícil acertar con una, ¿no? Y ahora con tu pregunta sucede algo similar. Es verdad lo que has dicho, es decir, un problema que tiene la teoría de Laclau es que sí, se satisface la demanda, una vez que el tipo vio satisfecha su demanda, ya no pertenece al pueblo que se había construido. Pertenecía mientras la demanda estaba insatisfecha. La has satisfecho y dice, chau, ¿no? Un ejemplo es el dichoso tema de la clase media. Todos los partidos apuntan a la clase media. ¿Y qué es la clase media? ¿Cómo se define? ¿Por el ingreso salarial o...? No, pero es el vector que parece estabilizar a la sociedad. Entonces todo el mundo lo disputa. Si prestamos atención, el kirchnerismo, el Frente Renovador y Macri se disputan ese espacio, que no sabemos qué límites tiene, porque parece ser que todo el mundo de algún modo siente pertenecer a la clase media y por eso se lo utiliza como un significante amo, ¿no? Pero claro, ahí hay algo un poco neblinoso, porque no sabemos muy bien en qué sentido está puesto el asunto, ¿no? No, sí, es verdad que es el punto más clave y más urgente de las praxis y de lo que podríamos llamar el postmarxismo, ¿no? Porque Laclau tampoco tiene una teoría de la organización. Es decir, los otros directamente ni se la plantean porque ya están sustraídos, ¿no? Y hablan de un proceso de subjetivación y con eso arreglan el asunto. Laclau va más lejos porque, bueno, presenta una condición de posibilidad con la cadena equivalencial, ¿no?
pero el paso de la cadena equivalencial, o de lo que, por ejemplo, en otro orden de cosas yo llamé soledad común, a una estructura organizativa, es lo que hay que ensayar, porque, en fin, yo miro con atención Podemos esta estrategia que tuvo de armar círculos, ¿no? Todo el poder a los círculos, y bueno, se fueron armando, hay algunos círculos disparatados, pero es el precio que hay que pagar, hay discusiones disparatadas, pero es el precio que hay que pagar, pero bueno, se han ido extendiendo y son un modo de pertenencia, ¿sí? O sea, ahí no podés hacer esta fluctuación de la que yo, es decir, y tampoco funcionan como el partido que tiene sus centrales en tal ciudad, como es el PSOE, que tiene su lugar. No, los círculos se pueden reunir en plazas, se pueden reunir en casas, se pueden reunir en locales culturales del barrio, ¿no? Bueno, es una idea que sigo con atención y que tengo que ver hasta dónde da de sí, porque tiene como una mezcla de la cultura movimentista y la cultura partidaria, porque a la vez te tenés que inscribir, e incluso ahora inventar un formulario, no sé si es una buena idea, donde tenés que explicar por qué, cuáles son tus razones por las que estás ahí, o cuál sería la práctica que realizás y todo eso. Bueno, ahí está el asunto. Ahora, los círculos han generado una cultura política, eso sí, porque yo comprobé ahora en la segunda Vista Alegre que iba a pasar algo que vi que pasaba. Dije, van a destituir a Íñigo. Las bases no están de acuerdo con, o sea, con lo que había hecho Íñigo con el secretario general. Es decir, no con la teoría de Íñigo, que es una teoría bastante interesante, pero sí con la conducta que tuvo el secretario general. Y eso sí surgió en una conversación que tuve con Íñigo. Le dije, mira, una cosa es la aceptación social tuya, que tal vez sea más importante en algunos lugares que la de Pablo, y otra cosa es la reunión con el entramado de los círculos y de las bases, que te aman profundamente, pero que no conciben que haya transcurrido un año de críticas al secretario general. La verdad que son atípicos, porque ningún partido ejerce que en Facebook, Twitter y que yo todos los días, entre ellos el coautor que está conmigo en el libro, se dediquen a criticar al secretario general, ¿no? Pero hubo un momento que se desencadenó esta práctica y se sacaron el gusto todos los muchachos a ver cuál era el más vivo para hacerle críticas al otro, que se fue también sensibilizando con el tema. Esto lo traigo no como anécdota, sino por el problema que plantea Natalia. Es decir, estamos en una época en donde si caracterizamos en un sentido adecuado al neoliberalismo, hay que pensar muy bien la lógica de la organización, ¿no? Es el gran tema pendiente, ¿no? Y sobre todo una función que tienen que cumplir los intelectuales, que es la de la articulación. Yo creo que un intelectual es un articulador. Es un modo de traer a un militante y vincularlo a un intelectual, y vincular a un intelectual con un proceso cultural en un barrio. Es decir, tomar una idea de articulación más radical todavía, ¿no? Es decir, llevar las cosas a un terreno donde verdaderamente se improvise por un lado, pero a la vez este criterio de articulación. Cuando yo era niño, bueno, mi papá era peronista, pero yo escuchaba a gente adulta, inteligente, sin medios, sin Mirta Legrand, sin, ¿cómo se llama? El Rubiecito, bueno, sin todos los monstruos. Yo escuché que Perón tenía unas gafas especiales donde veía a las mujeres desnudas, y que le había visto a Gina Lollobrigida desnuda, que los muchachos habían roto el parqué a pedazos, a martillazos, para hacerse un asadito, que eso es para George Bataille y la teoría del potlatch, que la sirvienta, todas estas cosas mi amigo Santoro performativamente las lleva a los cuadros, ¿no? La sirvienta sirviendo el nene asado cuando los patrones oligarcas se fueron el fin de semana, los lingotes de oro, y gente que juraba y perjuraba haberlo visto con la gorrita y la muchachita atrás, los caramelos en el bolsillo, o sea, para que los niños pusieran la mano, porque también era pederasta. Es decir, ¿esto qué es en psicoanálisis? Es
el Urbater, el padre de la orden primitiva, que se ha quedado con el goce de todos y por lo tanto le ha robado a cada uno su porción de goce. Y es un padre fuera de toda ley, de toda regulación, y que sin embargo aparece cristalizado en un fantasma que tiene una gran potencia de construcción ideológica. Entonces, tu pregunta de cómo se habilita esto, ahí en esa época te aseguro que radio y televisión de esto nada. Esto estaba en la construcción ideológica social y era un fantasma, un tema que los politólogos y los dedicados a las ciencias sociales tienen que tener en cuenta, es el papel del fantasma en las construcciones ideológicas. Porque la gente seria, cuando fui a la secundaria, que eran antiperonistas todos los profesores, seguían sosteniendo estas cosas. Los niños cocinando, las gafas. Bueno, Santoro el otro día cuando le comenté esto me mostró una foto donde efectivamente está Perón con gafas y está la foto de China Lollobrigida desnuda. Me olvidé de otro tema. Archie Moore había tenido relaciones sexuales con él. O sea que acumulaba en el abanico de los goces posibles. Ni el Marqués de Sade había, digamos, reunido todo ese abanico. ¿Qué fue lo que permitió, en la lógica de tu pregunta, ir desmontando esto? Porque se decía con una certeza, con convicciones absolutas, gente mayor, adulta. De hecho, mi padre, por prevención, como empezó a ver que para mí era un fenómeno traumático, porque yo le preguntaba a mi madre, pero ¿cómo papá pudo haberse adherido a esto? ¿No? Mi padre tardó, recién cuando llegué a la adolescencia me empezó a explicar, para no, pensando que claro, que era como un horror eso, porque efectivamente se describía un personaje que pertenecía a un mundo y esto no necesitó de lo mediático, con lo cual, ya que estamos en la Facultad de Comunicaciones, no me creo que lo mediático venga solo así de arriba. Creo que coloniza determinadas estructuras del sujeto que se prestan mucho, por ejemplo, la idea de que te roban el goce y que alguien lo acumuló y que se quedó con la parte que te correspondía y que se lo llevó, es una idea de una gran pregnancia, ¿no? Es decir, una idea que rápidamente, porque como además todo el mundo se siente culpable, encontrar de nuevo a alguien a quien imputarle la culpa de todo es muy tentador, ¿no? Es decir, estas cosas son lugares que abre el psicoanálisis que creo que son importantes. ¿Cómo se habilita el desmontaje de esto? Es la pregunta, porque no es pedagógico el asunto. No fue que a mí me explicaron, mira, lo que pasa es que no fue así lo de los lingotes de oro, ni de los caramelos en el bolsillo, sino que por una extraña razón empezamos en los años 60 y largos, distintos intelectuales empezaron a hacer una lectura de peronismo como una herramienta social, como la posibilidad de... Hay muchos intelectuales, además marxistas en este país, que hicieron una gran contribución a empezar a entender lo que era el peronismo. No solo sus historiadores internos, vamos a decir. Es más, yo fui más influenciado, vamos a decir, por estos intelectuales marxistas que empezaron a estimar, ¿no? Gracias a la conexión con Gramsci, el valor de la herramienta social y bueno, y ya después nos reíamos de estas historias, ¿no? Y de golpe, inesperadamente, hay un artista argentino que sí, de modo performativo, las transforma. No sé si ustedes vieron el cuadro de Santoro de la sirvienta que lleva al niño a comer que lo cocinó en el horno. O sea, para Santoro no son signos de horror, sino la cultura peronista, ¿no? Y por supuesto la metáfora del parqué le encanta. Por ejemplo, él tiene la teoría de que el parqué ya se había acabado, que el peronismo dura lo que dura la quema del parqué, ¿no? Tiene epifanías que están muy ligadas a estas fantasías o fantasmas que fueron construidas con Cristina. Como era mujer, hubo una dificultad de volverla un padre de la horda, pero dividieron al padre de la horda en varios, ¿no? Y también se robaron todo y se quedaron con la gran
No tuvo ese poder de condensación que tenía la figura del general, que se transformó en el padre, en el protopadre de la horda primitiva. ¿Cómo se gestiona eso? Es verdaderamente difícil. Es la pregunta, por ejemplo, en España. España no se sabe lo que es. Es un conjunto articulado de distintas naciones de procedencias culturales y ancestrales muy distintas. Una pregunta que nadie sabe responder es: ¿soportaría sin monarquía existir como tal? ¿Seguiría siendo España o se va todo al carajo y se quiere ir cada uno a su lado y se deshace el país? No tiene una fácil respuesta, porque, por ejemplo, el proceso catalán, si lleva el término al final, ya contrarresta, ya anula para siempre la teoría, porque los pobres se equivocan, pero los burgueses no. Pero ahora la burguesía catalana, hay un sector importante que está empeñada en la secesión. Si Cataluña se va, entra en un colapso económico, porque tiene que reconstruir el ejército, el aparato administrativo. Habría que ver si Europa los deja entrar en el euro, porque es un muy mal ejemplo. Cataluña se va, no le paga más la deuda al Estado español. Como la burguesía se equivoca también, se deja llevar por su desprecio hacia los españoles, a los que consideran parásitos, porque no tiene nada de emancipatorio, es directamente sacarse a los parásitos de encima, que es el resto de España, especialmente el sur, que es donde se sabe vivir, ¿no? Bueno, ahí también uno dice, ¿qué se hace con esto? Todos los chicos de Podemos no saben qué hacer, porque están atravesados por esta división. Dicen, somos demócratas y debemos radicalizar la democracia. ¿Cómo vamos a impedir que un pueblo vote por su propia independencia? Y por otro lado dicen, pero este nacionalismo berreta de mierda de los catalanes que quieren romper España cuando tenemos un quilombo mucho más grande, que es el neoliberalismo y los ajustes y toda la avanzada del capitalismo. Viene mal ese proceso, porque ese proceso no va ni contra los ajustes ni contra el capitalismo, sino con poner la banderita y pedirte un pasaporte cuando llegues a Barcelona. Y bueno, nadie, o sea, es muy difícil. Estamos en un terreno donde estos factores, Chantal Mouffe dice la importancia, siguiendo de lo afectivo en lo político. Yo iría más allá, la importancia del goce en lo político, ¿no? De golpe el tipo que hace el gusto de sacar la bandera catalana y decir que no es más español, y bueno, y por ahí paga un precio horrible por eso. Por ahí se le va todo o algo inesperado para la propia izquierda gallana, porque como me decía muy bien mi hijo, que es un muy buen analista de la política española, me dijo, la única salida que va a tener Barcelona es volverse un paraíso fiscal. O sea que la izquierda independentista va a tener que aceptar que luchó por la construcción de un paraíso fiscal como Mónaco, como Andorra. Entonces, son como todas, lo que quiero decir es que no hay respuestas muy sencillas, porque se ha abierto un mundo donde es muy difícil encontrar, ¿no? Aunque esa pregunta que me has hecho es la que uno se tiene que hacer, ¿qué podría habilitar, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con que el modo de gozar está más ligado a estos monstruos, ¿no? Que aparecen en la tele, y los artilugios y ¿no? Es un poco lo que he sugerido en algunos textos, que uno antes la pobreza la definía en términos de Marx como la no satisfacción de las necesidades materiales. Ahora, cualquier villa de cualquier lugar del mundo hay goce, es decir, hay objetos, hay armas falsificadas, hay marcas falsificadas, hay plasmas, y hay la gestión, la lógica del consumidor consumido también en la villa misma. Es decir, no es ajeno a ese fenómeno, ¿no?